Estamos llegando al capítulo 10 de Hebreos. Primera reflexión, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Nos queda capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 de este apasionante libro del Nuevo Testamento. La reflexión en esta mañana, según nuestra serie que venimos trabajando en los grupos de estudio bíblico, es Cristo es nuestro mejor camino, ¿sí? Cristo, nuestro mejor camino. Seguramente todos tenemos muy en mente algo que se repite casi capítulo a capítulo en estos 10 capítulos de Hebreos que hemos venido trabajando, y es justamente una exhortación que tiene el libro de Hebreos para todos nosotros, que es prestar atención, escuchar el mensaje, poner la mirada en Jesús para no perder el rumbo y andar a la deriva, ¿sí? Justamente esta palabra, perder el rumbo, esta frase en el griego original del Nuevo Testamento, designa a una pequeña nave que anda por ahí, víctima de las corrientes, no puede tener dirección, no puede tener control de su vida, de sus coordenadas, ¿sí? Y ahí anda, flotando a la deriva, sin un rumbo definido al cual arribar. Y es curioso cómo todo el texto de Hebreos trabaja sobre esta metáfora, ¿no? Prestemos atención, estemos atentos, fijémonos por dónde vamos caminando, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito en nuestra vida, en este tiempo. Y creo que la reflexión de hoy tiene mucho que ver con esto, ya prácticamente avanzando sobre el capítulo 10 de Hebreos, podemos pensar en esta mañana, yo diría sobre nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos cada uno de nosotros. Claramente cuando uno mira el mundo, uno ve Medio Oriente, ve las cosas que están pasando en Europa, en Norteamérica, ¿sí? En nuestro propio país. Cuando uno ve el mundo decimos, evidentemente vivimos tiempos en los cuales nosotros los seres humanos como sociedad claramente perdimos el rumbo, ¿sí? Claramente perdimos el foco de aquello que es trascendente, de aquello que es importante, de aquello que realmente es un camino saludable para poder vivir, ¿sí? Y yo el domingo pasado compartí algunas encuestas de nuestra salud mental referidas al año 2022. Esta semana salieron nuevas encuestas, ¿sí? Que no voy a mencionar porque no tiene sentido en este momento, pero que nos muestran que nuestra situación de salud mental y de condiciones de vida, bueno, evidentemente han empeorado, ¿no? Como uno sospechaba, como uno intuía. Así que evidentemente creo que es muy importante que en esta mañana podamos pensar, ¿sí? Por dónde estamos transitando, cómo estamos caminando, hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Y en qué medida estamos conectados con este mejor camino que el libro de Hebreos nos propone, que es la mismísima persona de Jesucristo caminando con nosotros, a nuestro lado, dentro nuestro, y también abriéndonos un camino para que podamos vivir y para que podamos disfrutar de esta salvación plena e integral, de la cual también cada capítulo de Hebreos nos menciona permanentemente. Una salvación que no tiene que ver solamente con la salvación del alma, sino con una salvación plena de nuestra persona en todos aquellos aspectos que nos definen como seres humanos. Así que yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Que nos podamos meter en el texto bíblico. Creo que lo que nos propone el texto de Hebreos es caminar por un camino mucho mejor, un camino mucho más saludable, como dice el apóstol Pablo, un camino más excelente para todos nosotros. Y el versículo 19 del capítulo 10, dice: así que, o sea, tomando en cuenta todo lo que venimos pensando del libro de Hebreos, mediante la sangre de Jesús, hermanos, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina o a través del velo, según las versiones,
lo cual hizo mediante su mismo cuerpo. Y yo creo que acá ya empezamos a poder pensar algunas cuestiones que son muy importantes que podamos revisar en nuestra vida, ¿sí? Creo que lo primero que nos plantea el texto es poder caminar con confianza por este camino nuevo y vivo que Dios nos regala. Y la palabra confianza es muy interesante, ¿no? Porque yo voy a ser lo más literal posible. Confianza significa franqueza también, significa claridad, significa libertad, significa firmeza, significa entereza. Es decir, que cuando el texto de Hebreo nos dice caminen con confianza, nos está diciendo sean ustedes mismos. No tienen que armar un personaje para ser aceptados por Dios. Caminen con confianza porque ese camino está limpio, está abierto, está claro, está despejado. No hay obstáculos que frenen nuestro acceso a la libre presencia de nuestro Dios. Es un camino de libertad, ¿sí? Y como es absolutamente libre, podemos caminarlo con la cabeza en alto, con seguridad, con prestancia, con esa firmeza que tiene que ver con tomar conciencia que a través de la sangre de Jesucristo tenemos pleno acceso a la presencia de nuestro Dios. Cada día, cada día. No solamente los domingos cuando venimos y nos reunimos comunitariamente. Y lo segundo es pensar un poquitito el camino nuevo y vivo, ¿no? O sea, cuando Hebreos está hablando de esto, ¿qué nos está queriendo decir a cada uno de nosotros en este momento de la historia y de nuestra historia que nos toca vivir? Y de vuelta, la palabra nuevo es muy interesante. Hay varias palabras griegas para nuevo. La palabra que se utiliza acá significa un sacrificio ritual que está recién hecho. Una ofrenda sacrificial que está recién entregada. Obviamente por cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo esta palabra significa presentar un regalo. Y acá es donde me parece que es muy interesante este juego de palabras, ¿no? Claramente el camino nuevo y vivo de Jesucristo es un camino que se abre para cada uno de nosotros, que es producto, como recordamos el domingo pasado en el sacramento de la Santa Cena, del sacrificio de su mismo cuerpo, de su misma sangre, entregado y dado por cada uno de nosotros. Y es un sacrificio, es una ofrenda a Dios. Pero al mismo tiempo, esta palabra nos permite entender que es un regalo también para cada uno de nosotros. Y acá la pregunta que uno podría hacer es esta, ¿no? ¿En qué medida conozco este regalo, vivo este regalo, disfruto este regalo, comparto este regalo con otros que todavía aún no lo están disfrutando, ¿sí? Así que me parece que es muy interesante poder pensar este camino nuevo y vivo, porque más allá de ser un regalo que todos recibimos por absoluta gracia, significa que nos conduce a la vida abundante de la cual nos habla, por ejemplo, el Evangelio de Juan. La plena salvación en Cristo, como hemos repetido hace un ratito, ¿sí? Y si uno presta atención a todo el capítulo 10, hoy hemos leído simplemente 4 o 5 versículos, yo voy a leer algunos más, pero si uno lee todo el capítulo entero, vemos que este camino nuevo y vivo tiene una relación directa y una afirmación directa con la fe, la esperanza y el amor, que son las 3 virtudes teologales de las cuales nos habla Pablo, Pedro y también aquí el escritor a los hebreos. Así que este es el camino más excelente, ¿sí? Como dice Pablo en 1 Corintios 11, 12, 13, que tenemos para transitar cada uno de nosotros. Y a veces uno piensa, ¿no? Uno piensa cómo estoy, cómo me siento. A veces hay personas que por ahí se sienten medias desorientadas, medias desesperanzadas, ¿sí? A veces uno siente que todas las puertas se cierran, que todos los caminos como que se bloquean, ¿no? Y evidentemente esto es algo que como seres humanos podemos vivir, podemos sentir, podemos pensar, podemos sufrir. Y la buena noticia del Evangelio en esta mañana es que más allá de lo que podamos percibir, de lo que podamos ver, de lo que podamos sentir, hay una realidad espiritual que significa que Dios nos abre un camino
en medio del no camino, ¿sí? Y de este camino yo quisiera que podamos compartir 4 o 5 títulos, características, para que obviamente después podamos pensar, podamos reflexionar, podamos llevarlas a los grupos de estudio bíblico para que podamos ver cómo vivimos en el día a día cada una de estas características de este camino de gracia que Dios nos propone. Y lo primero que yo quisiera que podamos detenernos a pensar, a reflexionar, es que este camino nuevo y vivo, que es la misma presencia de Jesucristo, nos introduce, como dice el texto, al lugar santísimo. Un lugar que nadie podía acceder, un lugar que solo los sacerdotes, debidamente ordenados en el Antiguo Testamento, una vez al año podían acceder para ofrecer los sacrificios que nos liberen del pecado, de la maldad, de la culpa que muchas veces sufrimos los seres humanos. Y acá Jesucristo nos dice que Él abrió ese camino para que cada día, en cada momento, en cada situación, en cada contexto que nos toque vivir, en el momento en que estamos viviendo y sintiendo ciertas cosas, tenemos un camino vivo y abierto para entrar a esa presencia de Dios y poder encontrar la libertad espiritual, la restauración, la reconciliación con Dios y también unos con otros, el perdón de Dios, que es tan necesario para poder vivir en paz en medio de un mundo tan complejo. Así que lo primero que yo quisiera que podamos pensar es esto, ¿no? Este camino nuevo y vivo nos lleva cotidianamente y en absoluta libertad, sin ningún tipo de liturgia, sin ningún tipo de ceremonial, sin ningún tipo de requisito previo que alguien tenga que cumplir, y podemos acceder a la presencia de Dios que nos limpia, que nos restaura y que nos renueva conforme a lo que estemos viviendo en ese momento específico de nuestra vida. Lo segundo, que también me parece que es muy pertinente para el día de hoy, es que podamos pensar que Cristo va siempre delante nuestro, en este camino nuevo y vivo. Siempre nos va guiando, nos va inspirando y va despejando el camino de cada uno de los obstáculos que muchas veces nosotros, como seres humanos, no podemos esquivar, no podemos sacar, no podemos eludir, porque son cosas que como seres humanos muchas veces no tenemos la capacidad de poder hacerlo o no tenemos las fuerzas para poder hacerlo. Y dice el versículo 21, y esto es lo que nos da realmente esperanza, ¿sí? Y es el fundamento de nuestra fe, dice, también, más allá de tener un camino nuevo y vivo, tenemos un gran sumo sacerdote al frente, delante de la casa de Dios, que somos cada uno de nosotros. Y yo me tomé el atrevimiento de comparar esto con Isaías 45, para poder ver cómo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se correlacionan, tienen las mismas verdades espirituales, ¿sí? Hay una absoluta armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Isaías 45:1 dice así, dice el Señor, yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Y es más, dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, ¿no? Y yo pienso en esto y la verdad que me conmueve, me conmueve. Pensar que Dios no solamente nos prepara un camino, no solamente nos fortalece para transitar por ese camino, Él va delante nuestro y nos va limpiando el camino para que podamos vivirlo en fe, en esperanza, y no se conforma con eso, no se conforma con eso. En cada paso que vamos dando, a través de la fe, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana, Dios, en algún momento, sin que nos demos cuenta, muchas veces sin que lo percibamos, nos ofrece cada uno de esos tesoros que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces, como dice Hebreos, no estamos atentos, no lo vemos, no lo percibimos, ¿sí? Miramos para otro lado y no nos damos cuenta que Dios, en cada paso que vamos dando, a la vuelta de la esquina, ¿sí? Simplemente a la vuelta de la esquina, tiene algo que nosotros no imaginamos, que nosotros no soñamos,
con lo cual nos va a sorprender y nos va a bendecir para que podamos seguir adelante confiados en este camino existencial que todos estamos transitando, ¿sí? Creo que esto nos da una esperanza muy, muy fuerte, porque nos da la expectativa de que más allá del momento difícil o de dificultad que estamos atravesando, más allá de nuestros pocos recursos emocionales, espirituales, económicos, ¿sí?, sociales que podemos tener, hay un tesoro muy cerca nuestro, preparado para cada uno de nosotros. Hay que creerlo, hay que visualizarlo a través de la fe, de la esperanza, ¿sí?, y tenemos que estar receptivos, ¿sí?, atentos, para poder recibir cada una de estas bendiciones que Dios ha preparado desde la eternidad, no desde el día de ayer, desde la eternidad para cada uno de nosotros. Lo tercero que quisiera compartir en esta mañana, que es algo también, me parece que tiene una relación directa con nuestra salud mental y nuestro bienestar humano en el día de hoy. Este camino que Dios nos propone, y presten atención a esto porque es muy importante, nos libera de una conciencia culpable, nos libera de la culpa, ¿sí? Qué palabrita, ¿no? Ya con el simple hecho de mencionarla, quizás en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, bueno, pueden aparecer determinadas sensaciones, ¿no? Se nos ponen los pelos de punta, ¿sí?, nos agarra tristeza, nos agarra angustia, ¿no? Depende de la historia de cada uno, Y yo quisiera reflexionar sobre dos tipos de culpa, simplemente mencionarlas para que podamos estar atentos a esto y que podamos entender la plenitud de la salvación que Dios nos ofrece en esta vida a todos nosotros. Obviamente la primera culpa es la culpa por aquellas cosas que hemos hecho mal. Y todos, absolutamente todos, tenemos distintas situaciones en nuestra infancia, adolescencia, como adultos, como personas mayores, en las cuales algún pecado, o simplemente errar al blanco, como es el concepto bíblico de pecado, o sea, no estar en plena sintonía con Dios, bueno, vivimos cotidianamente en medio de eso. Cristo nos dice que Él ya nos ha perdonado absolutamente todo, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. El concepto bíblico de la justificación por la fe, de la cual habla tanto Pablo en la Epístola a los Romanos, es justamente eso. Dios nos libera de todo tipo de culpa, ¿sí?, especialmente la culpa que tiene que ver con aquellas cosas que no hemos hecho a la altura de lo que Él espera por cada uno de nosotros. Pero creo que esto es muy conocido, permanentemente en la Iglesia hablamos de esto. Yo diría que casi todos los domingos, sobre todo los domingos que hay Santa Cena, recordamos esto. Yo quisiera que podamos poner la lupa, 2 minutos, nada más, sobre otro tipo de culpa, que tiene que ver con la culpa que hemos aprendido, tiene que ver con aquella culpa que nos han enseñado y tiene que ver con cosas en las cuales no necesariamente debiéramos sentirnos culpables, porque no necesariamente son cosas que están mal a los ojos de Dios. Quizás son cosas que uno ha aprendido que se tienen que hacer de determinada manera o de otra, ¿sí? Y no hacerlas de esa manera a uno le genera angustia, le genera culpa, ¿sí?, le genera la sensación de que uno algo no está haciendo bien, y cuando uno realmente piensa lo que está haciendo de una manera objetiva, ¿no?, de una manera plena de libertad espiritual, nos damos cuenta que no estamos haciendo nada malo, pero igual nos sentimos mal. ¿Y eso por qué nos pasa? Bueno, porque hay un doble componente de la culpa, de este tipo de culpa. Está el lado emotivo, que tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestros afectos, y está el lado ideológico, el lado racional. Y eso es un sentimiento. Un sentimiento es eso, es emoción por un lado, ideas por el otro, se entrelazan y nos da el sentimiento de culpa. Muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no está mal, pero igual nos sentimos culpables. Y es ahí donde la gracia de Cristo, en este camino nuevo y vivo, viene a liberarnos absolutamente y de manera plena. Viene a quitarnos esa sensación
de sentirnos mal, de sentirnos culpables, de sentirnos que no estamos a la altura, de sentir que hacemos todo mal, cuando en realidad no estamos haciendo nada para sentirnos de esa manera. Es lo que aprendimos, es cómo nos educaron, religiosamente, escolarmente, socialmente. Y la buena noticia en esta mañana es que al entrar al lugar santísimo por este camino nuevo y vivo, Dios nos libera de toda forma de culpa. Toda forma de culpa, ¿sí? Y es muy interesante de vuelta, ¿no? Esta palabra culpa, en el griego, es una palabra que es poneros, ¿sí? Entre comillas. Significa culpa, mala intención, ¿sí? Maldad. Hasta ahí, más que obvio. Ahora, está asociada a una raíz griega en la cual significa dolor y sufrimiento. Y es esto realmente lo que muchas veces atormenta a nuestra mente. No nos podemos perdonar, no podemos perdonar a otros, ¿sí? Y ese dolor, ese sufrimiento, es lo que muchas veces nos termina alterando en nuestro bienestar integral. Y la buena noticia en esta mañana es que en Cristo Jesús tenemos la gracia, el perdón, el poder sobrenatural para poder librarnos de toda forma de culpa, ¿sí? Comentario a pie de página. Si uno ha orado, ha leído la Biblia, conoce las verdades espirituales y aún así se sigue sintiendo culpable, mi sugerencia es que pueda buscar ayuda. Una ayuda de alguien de la iglesia en quien tenga confianza, para poder hablar, para poder ser escuchado, para poder entender qué es lo que está pasando. Y aún así, si con eso no alcanza, bueno, cada uno de los pastores de la iglesia, este es un tema con el cual trabajamos a diario, ¿sí? Porque creo que es uno de los aspectos de la gracia de Dios en la cual Dios más quiere trabajar en este tiempo, en la cual prácticamente a veces nos sentimos culpables hasta por respirar algunos, ¿sí? Así que me parece que es muy importante que podamos aprovechar esto, pedir ayuda, levantar la mano, me pasa esto, oramos juntos, poder hacer un poco de catarsis, ¿sí? Y Dios en medio de eso nos va a liberar de cualquier aspecto mental, emocional y espiritual que me pueda estar causando sufrimiento en esta mañana. Lo cuarto que quisiera mencionar muy rápidamente tiene que ver con este camino nuevo y vivo que se nos abre en medio del desierto. Y es muy fuerte esto, Todos en algún momento de la vida transitamos por algún tipo de desierto. Fue la historia del pueblo de Israel, ¿está bien? Si les pasó a ellos, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Fue la historia de Jesús en los evangelios. Cuando estaba en medio del desierto fue tentado por el mismísimo demonio y en medio de esa tentación y en medio de ese desierto, bueno, encontró la gracia de su Padre, la fortaleza de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, y en medio de su desierto pudo sobrepasarlo, pudo sobrevivirlo, y hoy Cristo nos abre un camino en medio del desierto que nosotros podamos estar atravesando en este tiempo. Y de vuelta, creo que sería importante que miremos un poquitito hacia adentro, ¿no? De vuelta, ¿qué me pasa en este momento de mi vida? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Cuáles serían estos desiertos que quizás tengo que atravesar? Y lo veo muy difícil, muy complicado, me siento solo, siento que es tan abierto este desierto que no hay manera de fijar un rumbo, fijar un horizonte, ver por dónde caminar, ver por dónde seguir, ¿sí? Miro alrededor y es todo arena, ¿sí? ¿Cómo es este momento de mi vida? Si alguno de ustedes está pasando por un tiempo de desierto, bueno, hay una promesa también en Isaías 43 que me parece que es muy, muy trascendente para todos nosotros en este tiempo. Así dice el Señor, dice Isaías, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, dice lo siguiente: olviden las cosas de antaño, olviden las cosas viejas, dejen en el pasado lo que es del pasado, ya no vivan en él, ¿sí? Voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo nuevo. Es más, eso nuevo ya
está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Eso nuevo ya está sucediendo. Yo, el Señor, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y creo que esta es la promesa que tenemos en esta mañana. Creo que esta es la promesa que nos da esperanza, que nos da fe, que nos da la posibilidad de seguir adelante caminando confiados, con la cabeza en alto, ¿sí? Y es la confianza de saber que aunque no haya ningún tipo de camino a la vista, tenemos que estar tranquilos porque Dios algo está haciendo, algo nuevo, para venir en nuestro rescate, acompañarnos y sacarnos de ese desierto, fortificados, maduros, con más experiencia, con más fe, para poder acompañar a otros que en otro momento les toque transitar también algún tipo de desierto, ¿sí? Así que yo quisiera que prestemos mucha atención a esto, que tomemos conciencia de esto, porque en la medida que podamos vivir y experimentar este camino nuevo que Dios nos ofrece día a día, este regalo que Dios nos hace, bueno, evidentemente nuestra calidad de vida va a ser superior a la que hoy tenemos, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir de una manera más plena y vamos a tener la energía espiritual para poder acompañar a otros que seguramente algo necesitan de parte de esta comunidad. Y yo acá, para terminar, quisiera que podamos reflexionar en un último punto. Un último punto. Este camino nuevo y vivo que Cristo ha preparado para nosotros, este regalo que Él nos ha dado, sí o sí, se transita en comunidad. No podemos transitarlo solos. No deberíamos transitarlo solos, ¿sí? Ya hay demasiada soledad, ya hay demasiado desamparo en un mundo que ha elegido mirar para otro lado los valores de Dios, los valores del reino de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el regalo de Dios de poder acompañarnos unos a otros en medio del desierto, en medio del no camino, en medio de lo nuevo que Dios está haciendo, para que miremos hacia adelante con fe, con amor y con esperanza. Y acá Hebreos lo que nos propone, versículo 24, y esto me parece que es muy práctico, muy práctico. Ahora vamos a tener un tiempo de compartir un rico desayuno, un café, un mate cocido, unas ricas medialunas, cosas muy ricas que ustedes hacen, ¿sí? Realmente una bendición de Dios. Bueno, tenemos un tiempo para poner en práctica este camino nuevo y vivo, que es el camino del amor, que tiene que ver con este versículo 24. Dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día, el día de nuestra salvación plena y completa, se está acercando cada día más, ¿sí? Así que me parece que llegando prácticamente a la última parte del libro de Hebreos, creo que tenemos mucho para disfrutar, tenemos mucho para aprender, tenemos mucho para compartir. Y antes de tomarnos un tiempito de oración personal, me gustaría que podamos pensar que este camino nuevo y vivo que hoy se nos ofrece, ¿sí?, que está delante nuestro, es el camino más excelente para poder vivir. Algo mejor no vamos a encontrar, ¿sí? Algo mejor no vamos a encontrar. Y todo esto que hemos leído, creo que es un desafío para que podamos transitarlo tomados de la mano, juntos, unos con otros, ¿sí? En la certeza de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, va delante nuestro, nos va abriendo camino, y en la medida que cada uno de nosotros estemos atentos y no perdamos el rumbo, tenemos la posibilidad de disfrutar de esta gracia que nos ha sido regalada en este tiempo y que tanto estamos necesitando, ¿sí? Vamos a tomarnos un tiempo para orar, Vamos a tomarnos un tiempo personal para que vos puedas compartir con tu Dios lo que tenés en tu corazón en esta mañana, quizás algo que te preocupa, algo que te angustia, quizás algún desierto, ¿sí? Quizás algún llamado que sentís de parte de Dios en acompañar a otros, ¿no?, a partir de lo que ha sido tu experiencia de vida, ¿sí? Un tiempito para compartir con Dios aquello
que hay en nuestro corazón. Y mientras le voy a pedir al equipo de adoración, si se puede ir acercando. Dice el versículo 35 de Hebreos 10, así que no abandonen su confianza, caminen con confianza, ¿sí? Porque Dios va a recompensarnos enormemente en algún punto del camino. Nosotros, todos nosotros, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perder el rumbo. Somos personas que tienen fe, preservamos nuestra vida y cuidamos la vida de los demás. Amén.